Muy buenas noches para todos y todas. ¿Sí me están escuchando? Muy buenas noches, sí, señor. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, pues darles una cordial bienvenida para el día de hoy. Algunas indicaciones importantes para que tengamos en cuenta. Como se dieron cuenta, los que llegaron antes, temprano, antes de las 7:30, periódicamente se va a estar colocando el link para que ustedes registren la asistencia. Aquí es importante que tengan en cuenta ustedes lo siguiente. Entonces, aparece el link, usted da clic sobre ese link, usted escribe el número de su cédula o documento de identidad, el nombre suyo, un número o una letra en la tercera casilla y dice enviar. Y listo, ahí ya quedó registrado. Ahí Marcelita acaba de subir nuevamente ese link para que todos estemos pendientes. Entonces es importante, este link va a estar durante la sesión hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche ya no lo van a volver a encontrar. Entonces, una vez entre, lo primero que debe hacer usted es ubicar ese link para de una vez dejar su registro de su asistencia y no tener ninguna dificultad. Entonces, espero que poco a poco vayamos entrando en esa mecánica. Ya sabemos que entramos, damos clic al link, registramos número de cédula, registramos nuestro nombre y escribimos un número cualquiera o una letra y damos enviar y ya quedamos registrados. Esa era como una instrucción para que ustedes estuvieran presentes. Muy bien, doy paso al Padre Nan para que nos dirija la oración y demos inicio a nuestro encuentro en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura de sus bienes y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por Por nosotros. nosotros, San Carlos Borromeo, ruega por por nosotros. nosotros. Buenas noches para todos. Padre, muchas gracias. Bueno, para el día de hoy, antes de dar comienzo a la jornada de hoy, quisiera recordar algunas cosas. Entonces, voy a volver a la presentación inicial que habíamos hecho compartido en la presentación inicial y es para recordarles algunos temas que son importantes. Entonces, como dijimos en nuestro primer módulo, nosotros estuvimos trabajando, que fue el que terminamos la semana pasada, trabajamos temas como la identidad, la misión, la visión, la espiritualidad de pastoral social de Cáritas. Aquí es importante aclarar lo siguiente y es que, claro, casi todas las instituciones siempre al inicio de sus jornadas o de sus diplomados o especializaciones, maestrías, inclusive pregrados, trabajan siempre un módulo que es precisamente para presentar un poco todo lo de la casa, lo propio, lo nuestro, para que lo conozcan. Ello no quiere decir que solamente esté direccionado a las personas que están participando por parte de las Cáritas, ¿no? También está dirigido a todas las personas que nos acompañan de de otros grupos, de otras empresas. eh, y precisamente lo que queremos con este primer acercamiento es precisamente preguntarnos por todo el tema identitario, por todo el tema misional. Tal vez hoy es uno de los temas más importantes eh, porque ello precisamente hace que nosotros no perdamos el foco, como yo decía en la primera sesión, hace que nosotros siempre nos centremos y seguramente que todas las entidades o a los grupos a los que ustedes pertenecen, a las organizaciones que ustedes pertenecen, seguramente que trabajarán con mucha frecuencia este tema. Este lo hemos, como les dije, lo hemos desarrollado durante estas primeras sesiones. Ya nosotros vamos a dar paso a las siguientes, al siguiente módulo y entonces el módulo 2 precisamente vamos a estar concentrados en todo lo que es la fundamentación teológica y pastoral de la relación fe política. En ese primer módulo, pues en ese primer tema, pues estaremos trabajando la fundamentación teológica y doctrinal. Luego estaremos trabajando fe y política
la política como dimensión de la vida humana, el cristiano en la política, las actitudes ante la política. Creo que aquí se centra todo el tema básico de la política. Pero no quiere decir que en la fundamentación no estemos tocando ya y relacionando ese tema doctrina social de la iglesia y política. Ahí nos vamos a concentrar. Hoy precisamente vamos a trabajar nuestra sesión y estaremos centrados básicamente en todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? En esa fundamentación teológica, bíblica, pastoral, iniciamos hoy con el Antiguo Testamento y allí estaremos trabajando la política en el pueblo de Israel. Entonces, hoy va a estar con nosotros un profesor que se llama Milton Martínez. Entonces, ahorita daré paso a él para que nos pueda acompañar en esta sesión. En el tercer módulo, entonces, estaremos trabajando todo lo que es la incidencia para la transformación de la sociedad y allí estaremos concentrados en grandes temas de enfoque de la transformación social, el análisis de la realidad pastoral, la incidencia política y la opinión pública y el enfoque con reconciliación y comunicación para el cambio. Allí estaremos centrados en todos estos temas. Entonces, como les decía, este primer módulo, básicamente nos centramos un poco, como les decía, en lo de la casa, pero ello no quiere decir eh, eh, que no tenga su importancia. Tiene su importancia precisamente porque es uno de los grandes temas claves en el día de hoy y seguramente que ustedes poco a poco también lo irán explorando. Ya tuvieron la oportunidad de conocernos, de explorar, de conocer la Cáritas y qué bueno que ahora también tengan la oportunidad también de en algún momento de presentarnos todo su tema identitario y misional de cada una de sus organizaciones. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar espera al profe Milton. Yo no sé si ya se conectaría. Ya se conectó Milton Martínez, Marcelita. Ya verifico. No, señor, aún no veo a Milton Martínez. Milton Martínez. Ok, ya estamos esperándolo entonces para que él esté con nosotros. No sé si mientras llega Milton, el padre tiene alguna anotación Miguel. para hacer. Sí, Miguel, quisiera que de pronto, si algunos tienen algunas inquietudes mientras llega Milton, entre ustedes, los del equipo, podamos resolverlas, si tienen Sí, algunas, claro. aprovechando en este espacio mientras llega Milton, ¿vale? Ok, sí, por favor. Nos dan micrófono y el padre coordina un poco este tema. Si alguien tiene alguna pregunta o algo para que lo podamos resolver en este momento, ya nos queda claro cuál es nuestra trayectoria que sigue en este momento. Para los participantes que tengan alguna pregunta, por favor, levantar la mano y así puedo autorizarles el micrófono. María Lucía Acero. Sí, María Lucía. Activar su micrófono, María Lucía. Señor, Sí, María Lucía, usted levantó la mano. sí, señor. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, la estamos escuchando. Díganos. Es que en el link donde teníamos que identificarnos me apareció una pregunta o una frase ahí en inglés y la verdad no sé qué es lo que está preguntando. Lo que pasa es que Sí, el señora, Zoom... su merced en ese último es, Sí, diga, en Marcela, ese siga. último, perdón, si su merced está llenando el formulario de asistencia, en el último espacio donde te aparece la frase en inglés, colocas simplemente una letra o un número y te deja finalizar el formulario. Ah, bueno, muchísimas gracias. William Lancheros. William y luego Juan Carlos. William, encienda su micrófono, por favor. William Lancheros. Bueno, sigamos con Juan Carlos, mientras William... Juan Carlos. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, mi pregunta más que todo iría acerca de los grupos que se forman para el trabajo. Yo realmente
no, pues sí pude participar en el grupo de trabajo y todo, pero en el momento en que se cerró no tomé los nombres y después quedé perdido con el trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, Juan, ahí, ¿cuál sería la metodología para utilizar? Juan Carlos, sí. De entrada, al nombrarse el moderador, la moderadora, hagan la lista, porque los grupos son aleatorios. No depende de lo que nosotros creamos las 15 salas o las 10 salas y ya de manera aleatoria se crean los grupos, no hay un orden. Entonces, por eso es importante que ustedes lo hagan cuando en la moderación. No sé si hay alguna otra indicación, Michael. ¿Cada vez sería diferente? Sí, señor, yo creo que sí. Michael, ¿me puede corroborar esa información? Es correcto, el padre. Los grupos se generan aleatoriamente, por eso al inicio les pedimos el favor de que dentro de los integrantes de su grupo tomen nota del contacto para, si es el caso, continuar luego el trabajo. Ah, bueno, gracias. William, o si no, Eugenia Ramírez. Sí, William, padre. William, diga. Padre, buenas noches, Miguel, buenas noches. Buenas Soy William noches. Lancheros. La inquietud surge a que hace poquito, el fin de semana, Miguel nos envió lo de Classroom. Sin embargo, tenía la inquietud con respecto a los trabajos que hicimos la semana pasada, toda vez que se estaban pidiendo que se subiera. Entonces, la inquietud específicamente es si debemos subir esos trabajos a la plataforma Classroom o ya se mantiene lo que enviamos vía correo electrónico la semana pasada. Gracias. Miguel, yo creo que usted puede resolver esa pregunta, por favor. Así, bueno, Sí. sí, buenas noches para todos. Sí, el fin de semana se creó este grupo de Classroom, precisamente, entonces vamos a dejar toda esta semana para que ustedes puedan poderse inscribir en este grupo. Recuerden que lo deben hacer a través de un grupo o de un correo de Gmail, ¿sí? Porque es precisamente de Google la plataforma y entonces se necesita que usted, si tiene dificultades con su correo, me llama para que yo de pronto le envíe la invitación y de pronto sea un poco más fácil accesar. Cuando usted entra allí, lo que va a encontrar, lo que usted tiene que buscar básicamente es los trabajos, ¿sí? ¿Dónde subir los trabajos? Si usted da clic en los trabajos, se van a abrir los las tres clases que hemos tenido hasta este momento y ahí va a estar asignada la tarea. Es dar clic sobre una casillita que dice tarea y sencillamente le da la posibilidad de que usted pueda anexarla a través de un PDF. Y ahí ya queda la tarea anexada. Aquí es importante no escribir tantas cosas porque ahí da la posibilidad de escribir mensajes, porque de pronto llenamos de muchos mensajes y a veces algún mensaje importante deja de leerse por la cantidad de mensajes que subimos. Entonces, básicamente esta semana va a estar hasta el viernes. Si tienen alguna duda o alguna dificultad, me llaman y yo me siento con ustedes y les ayudo para que podamos capacitarnos, como lo he hecho con varias personas durante esta semana y ya me han dicho es muy amigable, no es difícil, es muy de intuición. Entonces, pues, hombre, creo que es básicamente eso. Gracias, Eugenia Ramírez Reyes. Eugenia. Buenas noches, padre. Buenas noches, Eugenia. Padre, es que no me he podido registrar la asistencia. Si es tan amable, ¿me pueden enviar el link para poderme registrar la asistencia? Mucho gusto. Gracias. Listo, Bueno, sí, padre, señora. ya Ya tenemos está a Milton. Milton, sí, señor, ya lo vi. Milton, ya se puede, tiene micrófono, puede presentar y todo, Milton. Muy buenas noches. Perfecto, Milton, ya te doy paso entonces. Te voy a presentar para darte la bienvenida al doctor Milton que nos acompaña en esta noche. Entonces, el doctor Milton que nos acompaña en esta noche precisamente en este tema que es tan interesante, tan importante, que es todo lo que es la política en el pueblo de Israel. Milton Martínez es investigador y profesor titular de Antiguo Testamento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Es arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, administrador de la Universidad de las Américas en Costa Rica y licenciado en Teología de la misma universidad. Es especialista en ética de la Universidad
Minuto de Dios, es magíster en teología de la Universidad Javeriana, diplomado en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, PhD también en la Universidad en Alemania, y autor de muchísimos libros y artículos. En este caso, pues enuncio los artículos que pueden estar relacionados o se relacionen con el tema que Milton nos va a compartir en esta noche. Está La teología de la justicia, una mirada al pensamiento de los profetas bíblicos del siglo VIII, en Teología de la Biblia, Universidad de San Buenaventura, serie teológica el número 11, por 3 delitos, y por el cuarto, la problemática sociopolítica actual vista desde los oráculos de Amós, ediciones Berea. Está la dimensión social del proyecto de Dios, una comprensión a partir del concepto del pueblo de Isaías. Y están las justicias en la Biblia hebraica, en uno de los congresos internacionales que participó Milton, doctor Milton, en Brasil. Damos una cordial bienvenida al doctor Milton, que nos acompaña en esta noche. Entonces, bienvenido, y bueno, qué rico tenerlo con nosotros. Este es un grupo de todas de varias organizaciones y agentes de la pastoral, de las Cáritas en Colombia. Entonces, vas a tener gente de todo el país en este momento. Bienvenido, Milton, y muchas gracias. Muchas gracias a Miguel, a los organizadores de este programa, y gracias por la invitación a compartir este espacio. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Aquí estamos, y ya he compartido pantalla. Si de pronto hay alguien que no tenga acceso a la pantalla, pues por favor me avisa para solucionar cualquier inconveniente que haya. Ok, doctor Milton, una cosita. Sí, Mientras el doctor Milton nos va haciendo su exposición, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, o las preguntas que vayan surgiendo, las vamos dejando en el chat para que al final el doctor nos pueda responder las preguntas. Muchas gracias. Ok, bien, gracias por recordar la dinámica. Voy a presentar una conferencia de un tema que es bastante amplio. Vamos a hacerla muy rápida para poder acercarles al problema que me han planteado, y al final vamos a tratar de dejar unos minutos para responder preguntas, inquietudes y discusiones que pueda suscitar un tema tan complejo como el que vamos a proponer. Bien, la propuesta que hay es tratar el tema de la política en el pueblo de Israel. Vamos a hablar de la política en el pueblo de Israel. Cuando vamos a hablar de la política en el pueblo de Israel, necesitamos primero que todo solucionar dos asuntos problemáticos. Hay dos asuntos iniciales que debemos resolver. El primer asunto que debemos resolver aquí es el asunto de los diferentes periodos de la conformación del pueblo de Israel como sociedad. No vamos a hablar necesariamente de toda la historia de Israel, ni mucho menos, tampoco vamos a hablar de propiamente de historia, sino que es necesario dejar claro que cuando hablamos del pueblo de Israel como sociedad, estamos hablando de diferentes periodos. Un primer periodo que queremos mencionar es el periodo prehistórico, es decir, antes del Éxodo. Este periodo es el que menos nos interesa ahora, porque antes del Éxodo no tenemos a un pueblo de Israel como sociedad. Antes del Éxodo tenemos una familia centrada en Abraham, y aunque es una familia numerosa, no pasa de ser una familia, no es aún una sociedad. Posteriormente tenemos el periodo del Sinaí, el periodo del Éxodo, un segundo periodo muy importante, que ahora con este periodo del Sinaí entramos realmente al periodo más importante para el tema que nos compete, para hablar de política y para hablar de la conformación del Estado de Israel como sociedad, o del pueblo de Israel más bien como sociedad. El Sinaí va a ser fundamental, como lo veremos más adelante. Un tercer periodo que tendremos en cuenta aquí es el periodo de la conquista de Canaán. Cuando el pueblo llegó a Canaán, se organiza en Canaán, y está dentro de todo ese proceso lo que encontramos en el libro de los Jueces fundamentalmente. Posteriormente, bueno, en ese periodo de la conquista de Canaán es un periodo que se extiende también hasta el periodo de los jueces, ¿sí? Todo el tiempo los jueces. Ahora, el siguiente periodo, el cuarto periodo que tenemos que mencionar, es el periodo de la monarquía temprana. Por monarquía temprana quiero decir la monarquía unida. Cuando Israel tenía un solo rey, en este caso específicamente vamos a contemplar a Saúl, David y Salomón.
Cuando digo que específicamente vamos a contemplar a estos tres, es porque es necesario advertir que antes de esos tres reyes hubo un rey que es realmente el primer rey de Israel, Abimelech, un hijo de Gedeón, quien se habría constituido como el primer rey de Israel. Yo sé que tenemos la idea siempre de que Saúl fue el primer rey, en realidad él fue el primer rey de la monarquía unida, pero no el primer rey de Israel. El siguiente, a esto nos referimos con la monarquía temprana. Posteriormente tendremos el periodo de la monarquía dividida, cuando el pueblo de Israel ya no es uno, sino son dos. Tenemos dos naciones, el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Luego tendremos el periodo del exilio, cuando el pueblo hebreo es llevado a Babilonia específicamente, aunque el reino del norte había sido llevado a Asiria. En realidad, el periodo del exilio lo contemplaremos con el destierro del pueblo del sur de Judá a Babilonia. Y el último periodo que consideraremos aquí es el periodo del posexilio, cuando el pueblo retorna, cuando el pueblo regresa y tiene todo el proceso de restauración. Entonces, el primer asunto importante que debemos precisar, si nos hacemos la pregunta, vamos a hablar de la política en el pueblo de Israel como una sociedad, como un Estado, y como una conformación política, pues tenemos que preguntarnos en qué periodo queremos hablar. Porque la razón por la cual comienzo definiendo los distintos periodos es para decirles que la política en el pueblo de Israel no fue igual siempre. En cada uno de estos periodos se conformó de una manera diferente. Por supuesto, tenemos una hora para la conferencia, no puedo entrar en todos los detalles correspondientes a cada uno de los periodos, sino que tenemos que hacer simplemente un baño muy general, ni siquiera de periodo a periodo, sino de la comprensión genérica del concepto de política en el pueblo de Israel. Pero sí es importante que sepan que si quisiéramos entrar en un detalle profundo, tendríamos que hablar de cada uno de los periodos de manera independiente. El segundo asunto que es necesario precisar, el segundo asunto por donde debemos comenzar nuestro acercamiento, es el concepto de política. Aquí nos encontramos entonces en un segundo aspecto, pero es el aspecto que nos va a abrir la mirada a la situación que vamos a abordar. El concepto de política. ¿Qué es política? Nos hacemos la pregunta de cómo fue la política en el periodo de Israel, cómo fue la política en el pueblo de Israel, pero ¿qué es política? ¿Qué entendemos por política? Y la pregunta es muy pertinente porque nosotros en un siglo XXI, en un contexto como el que nos encontramos hoy, tenemos un concepto de política. Nos hemos creado unos paradigmas acerca de lo que es política. Si nos atenemos a la definición propia de política desde una perspectiva etimológica, entonces tenemos que decir que política proviene del griego polis y que significa sencillamente ciudad, aplicado también a Estado. Referente a estos conceptos y al concepto de política, seguramente tendrán ustedes posteriormente otros docentes, o ya los han tenido, mucho más versados en el tema político, actual, moderno, etcétera, etcétera, pero sencillamente yo retomo un par de conceptos para que podamos precisar lo que entenderemos por política en el pueblo hebreo y en el periodo veterotestamentario, es decir, en el periodo del Antiguo Testamento. Entonces, a partir de este término, de este vocablo polis, es que deriva la palabra politikos, el griego politikos, que traduce sencillamente de los ciudadanos o del Estado, algo correspondiente a los ciudadanos o correspondiente al Estado. En ese orden de ideas, podemos ya ir comprendiendo entonces que la palabra política, si nos referimos a la política desde una comprensión etimológica, sencillamente sería el arte de la administración de los asuntos concernientes a los ciudadanos. Esto entenderíamos inicialmente como política. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy? Que cuando hablamos de política, la definición convencional o las definiciones convencionales que nos hablan de política nos van a hacer una relación muy estrecha entre política y gobierno. Por ejemplo, acercándonos a una primera convencional definición, nos dice que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Por otro lado, una segunda definición nos diría que la política es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país.
Luego, observen ustedes cómo en nuestra comprensión convencional asociamos política con gobierno. Gobierno y política son cosas que van de la mano. Y para nosotros es así. Y ese es un hecho claro y evidente y contundente. Pero lo que vamos a descubrir aquí es que en el contexto del pueblo hebreo no era así. La relación de estos dos términos en el contexto del pueblo hebreo no necesariamente fue así. Más bien, corrijo la expresión, no necesariamente fue así. Si unimos los dos asuntos iniciales que hemos tratado y en los diferentes periodos en la sociedad hebrea, por una parte, y el concepto de política, por otra parte, entonces lo que tenemos que decir acá es que en cada periodo del pueblo hebreo, de la antigüedad del pueblo hebreo, la concepción que hubo de política fue una comprensión distinta. La idea de política fue distinta. Y evidentemente hubo un momento en la historia del pueblo hebreo en que efectivamente hubo una asociación entre política y gobierno. Pero es justamente el gran dilema que vamos a despejar aquí. Es la gran variable, la gran incógnita que tenemos que despejar acá. Entonces, la propuesta para abordar el tema de política es abordarlo justamente desde la palabra gobierno. Vamos a hablar del gobierno en perspectiva veterotestamentaria, es decir, desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Vamos a mirar cuál es ese concepto de gobierno y a partir del análisis y la revisión del concepto de gobierno, podremos entender el concepto de política en la sociedad hebrea antigua. La palabra gobierno viene de la expresión mashal, del verbo mashal, gobernar. Y quiero invitarles a que tengan muy presente esta palabra. Ojalá algunos ya manejaran el grito hebreo, pero les voy a ir contando cómo vamos a manejar el hebreo acá. Como lo pueden ver en esta diapositiva, entonces lo que vamos a tener es la palabra escrita en hebreo y tendremos la palabra, lo que llamamos una transliteración lingüística de esa palabra hebrea. Transliteración significa la equivalencia lingüística que nos permite además pronunciar esa palabra a nosotros que manejamos un idioma diferente. Entonces tenemos el verbo mashal, que es el que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de gobierno. Pero ¿cómo vamos a abordar la palabra gobierno? Para hablar de gobierno, quiero que tengamos presente que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar 4 modelos de gobierno diferentes. 4 modelos, 4 ideas de modelo. Y efectivamente estas 4 ideas de gobierno, estos 4 modelos, estarán afectando los distintos periodos que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son esos 4 modelos de gobierno? En primer orden, que vamos a ver ahora, y eso sí lo vamos a ver con un poquito más de cuidado, es el modelo de gobierno según la creación, según los relatos de la creación, lo que entenderíamos en la creación. Número 2, el modelo de gobierno según la ley sinaítica, lo que llamaremos también los códigos del Sinaí. De acuerdo a los códigos del Sinaí, ¿cuál es el concepto de gobierno o cuál es el modelo de gobierno que podemos comprender? En tercer orden, veremos el modelo de gobierno según el pueblo hebreo en un momento determinado. Aunque aquí no he sido demasiado explícito, sí quiero ser explícito al hablar. Cuando hablo del pueblo, no me refiero que todo el periodo del Antiguo Testamento el pueblo hubiera tenido el mismo concepto, sino en un momento específico de la historia, qué fue lo que el pueblo entendió por gobierno. Y eso lo vamos a ver en una invitación que les hice a través de Miguel, que leyeran el libro de los jueces, capítulos 8 y 9. Para quienes no alcanzaron a hacer las lecturas previas a nuestra conversación de esta noche, les invito a que soliciten las recomendaciones que he hecho de lecturas y pueden complementarlas posteriormente. Y en cuarto lugar, ¿cuál es el modelo de gobierno según la monarquía? Y aquí, pues, por monarquía entenderemos tanto el periodo de la monarquía temprana o la monarquía unida y el periodo de la monarquía dividida. Así que
vamos a acercarnos al concepto de gobierno en estos 4 momentos específicos o a partir de estos 4 modelos. Y esto es fundamentalmente lo que nos va a abrir a nosotros la idea del concepto de política en la sociedad hebrea antigua. Vamos en orden. Primero, hablemos del modelo de gobierno según la creación. ¿Qué nos dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28? Un texto muy conocido por todos, efectivamente, creo que es así. En 1:28 de Génesis dice claramente, los bendijo Dios y les dijo. Ahora, ¿de quién está hablando? Ya todos lo sabemos. Varón y hembra los creó en principio. Y les dijo Dios, sean fecundos, multiplíquense. Hasta ahí vamos bien. Llenen la tierra. Bien. Pero observen con mucha atención lo que viene ahora. Sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Revisemos con cuidado este texto de 1:28 en Génesis. Dice el texto, los bendijo Dios y ¿qué les dijo? Sean fecundos, primera cosa que Dios les manda. Segunda, multiplíquense. Tercera, llenen la tierra. Cuarta, sojúzguenla. Y quinta, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. 5 verbos, 5 imperativos, 5 órdenes que Dios le da al pueblo. Fecundar, multiplicarse, llenar, sojuzgar y señorear. 5 verbos. Vemos que quiero resaltar aquí en el texto hebreo, simplemente para el... no sé si las instrucciones han sido claras de que mantengan los micrófonos cerrados. Quiero rogarles el favor y pedirle el favor a quien esté administrando la plataforma, que esté atento a cerrarle el micrófono a quien se le abra por ahí desprevenidamente, por favor, para que no nos interrumpa. Milton. Sí, señor. Milton, una cosita. También revisa tu micrófono, porque alguien me está diciendo pues que yo te estoy escuchando perfecto. No sé si es conectividad de pronto de alguien en algún lugar, pero para que tú también revises el micrófono, porque a veces te acercas mucho o te alejas mucho, entonces no se capta bien. Pero yo estoy escuchando bien, ¿listo? Ok, por favor confirmen los que quien tenga algún problema con el micrófono. Realmente no, estoy a la misma distancia todo el tiempo. No hay ninguna variación. Bien, ahí están diciendo que están escuchando. Perfecto, sí. Seguimos, Milton, gracias. Okay. Y mantenemos los micrófonos cerrados, los demás personas. Vamos, de todas maneras voy a hacer un ejercicio aquí y voy a utilizar un micrófono de solapa para a ver si les Perfecto, funciona. Milton, gracias. Ok. Allí quedamos. Bien. Dice entonces el texto, 5 verbos, 5 imperativos de Dios: fecundar, multiplicarse, llenar, sojuzgar y señorear. En la parte abajo de la diapositiva pueden observar ustedes el texto hebreo y pueden observar los colores en relación. Cuando el texto en español nos dice sea fecundos, en el texto hebreo está el verbo que aparece allí, Perú. Luego dice multiplíquense, Urbú, llenen, umilhu, llenen la tierra, edharetz, la tierra, sojuzguenla, bekibchuha, y señoreen, urdu. Quiero revisar esos textos porque es muy importante que miremos acá. Los mismos colores utilizados en la diapositiva anterior, vamos a usarlos aquí para que miremos un momento esos verbos. El primer verbo, que aquí en el texto dice ferú, el verbo en infinitivo es el verbo fará. Y el verbo fará
traduce sencillamente fructificar, crecer, dar frutos. Entonces les dice a ellos, fructifiquen. Al varón y a la hembra, a la pareja, le dice Dios, fructifiquen. Luego viene la expresión rabá, el verbo rabá, multiplicar, llegar a ser muchos, la orden que Dios les da. Luego les dice, male, llenen, male, llenar la tierra. Pero ahora nos vamos a concentrar en los dos verbos que nos interesan frente a la pregunta, ¿cómo es el modelo de gobierno en los relatos de la creación? Y aparece este primer verbo importantísimo para nosotros y es el verbo kabash. ¿Qué es kabash? Es el verbo que traducimos como sojuzgar. Observen lo que significa someter, reducir a esclavitud, pisar, avasallar. Y el segundo verbo, importantísimo, radá. Radá, que significa enseñorear, pisar, subyugar, mandar. Tengan muy presentes estos dos verbos, kabash y radá. Es decir, cuando estamos en el texto, Dios dice, sojuzguen y señoreen. Es decir, ¿qué? Sometan, reduzcan a esclavitud, pisen, avasallen, enseñoreen, subyuguen, manden. ¿Pero sobre qué? Sobre el mar, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero aquí resaltar algo importante en el texto. Dice, creó Dios Ha-Adam. Ha-Adam. Adam es la expresión hebrea para referirse en términos genéricos a la raza humana. ¿Y qué es lo que dice el texto acerca de la raza humana? Dice que la raza humana, Dios la creó sacar y nequebá. Sacar y nequebá. Sacar es la expresión que traduciríamos al español como macho. Y nequebá, la expresión que traduciríamos como hembra. Entonces observen aquí el ejercicio. Dios creó a Adán, es decir, Dios creó la raza humana. ¿Y cómo está compuesta la raza humana? Está compuesta por sacar y nequebá, es decir, por macho y hembra. Es decir, tanto el macho como la hembra conformamos lo que se llama la raza humana, el ser humano. Adán es el ser humano. Adán no es el macho. Adán es el ser humano. El macho es nequebá. En otro texto hebreo va a llamarle ish, que es igual. Ish o, sacar o ish. Sacar e ish significa macho. Nequebá e isha son los términos hebreos para mujer, hembra. Entonces observen, macho y hembra juntos conformamos la raza humana. Luego, la orden que Dios dio fue lo siguiente. ¿Bendijo Dios a quién? ¿Al macho? Sí, pero ojo, también a la hembra. Y a estos los bendijo juntos. Los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Señoreen. Es decir, si lo traemos en un solo término, que es el que estamos estudiando, gobiernen. ¿Gobiernen qué cosa? La naturaleza. Gobiernen la tierra. Gobiernen lo creado. Si volvemos entonces a nuestras definiciones anteriores de kabash y ras y radá, entonces al macho y a la hembra, Dios les dijo, ustedes, macho y hembra, es decir, Adán, o sea, ser humano, sojuzguen, sometan, reduzcan a esclavitud, avasallen, enseñorense, subyuguen, manden sobre la naturaleza, sobre lo creado. Ustedes,
ser humano, macho y hembra. Ruego el favor que no rayen la pantalla. Por favor, dejan el ejercicio para cuando ustedes lo quieran hacer. Si quieren, tomen fotos, pantallazos, pero no rayen la diapositiva, por favor, porque me dañan la presentación que yo estoy haciendo. No sé quién lo está haciendo, si lo pueden identificar. Les ruego el favor que no me intervengan las diapositivas que yo tengo acá presentadas. Quien haya rayado, por favor, borra de allí esas intervenciones que ha hecho. Bien, al macho y a la hembra le ha pedido el Señor, o le ha ordenado el Señor, sojuzguen y sometan la naturaleza. Perdónenme, pero no puedo trabajar de esta manera. Necesito que respeten las diapositivas, porque yo cómo hago para presentar. Agradezco me borren estas rayas que hay allí, por favor. Michael, por favor, ¿nos colaboras? Sí, lo máximo que puedo hacer sería detener la presentación y volverla a solicitar a la persona que está proyectando, pero el que está manejando la pizarra internamente no puedo saber quién es. Ok. Vamos a quitar la diapositiva, a quitar la presentación. Sí, la vuelves y vamos a volverla colocar. poner. Y por favor, la persona que está interviniendo, le pedimos, por favor, el respeto para nuestra clase. No sé si ya ¿están viendo toda la presentación ya? Bueno, si alguien no la está viendo, por favor. Ya lo estamos viendo. Sí, ok. Bien, gracias. Bien. Entonces, Dios le ordenó, macho y hembra, sojuzguen, gobiernen la naturaleza, gobiernen lo creado, macho y hembra. En el modelo de gobierno, según la creación, encontramos un maravilloso salmo que va en armonía con lo que hemos planteado en Génesis, Salmo 8, versículos 3 al 8, dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y observe lo que viene aquí. Le hiciste señorear ¿sobre qué? Sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, todo. ¿Qué es todo? Pongan atención. Ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El concepto, el modelo de gobierno, según la creación, es absolutamente claro. Dios, desde la creación, ordenó que el hombre gobernara lo creado, la naturaleza. Por eso, se pegó aquí la tecla y se pasó toda. Por eso, en el modelo de gobierno, según la creación, Dios manda al hombre a gobernar lo creado, la naturaleza. Toda la naturaleza fue creada para que el hombre la sometiera para su propio beneficio. Cuando definíamos lo que son los verbos desde el hebreo que implican el gobierno, nos parecen términos raros y pesados, duros. Someter, esclavizar, avasallar, pisotear. Sí, suenan raros, pero si entendemos que tiene que ver con el uso de la naturaleza, comprendemos la razón de ser. ¿Saben algo? Todo lo que nos rodea, miren ustedes a su alrededor, y todo lo que les rodea a ustedes es fruto del gobierno del hombre sobre la naturaleza. ¿Cuántos están sentados en una silla de madera? ¿De dónde salió esa silla? De la madera de un árbol.
la luz que tenemos, el estar ahorita conectados a través de este sistema, nos obliga a que todos tengamos energía eléctrica en nuestras casas. ¿De dónde sale la energía eléctrica? Del sometimiento al que el hombre conduce la naturaleza para su propio beneficio. Eso es gobernar. Someter para beneficio propio. Entonces estamos vestidos con telas que sacamos de la naturaleza, nos protegemos con ladrillos que son sacados, usufructuamos la naturaleza, usamos la naturaleza para nuestro beneficio, la madera, el agua, la energía, los animales, nos alimentamos, usamos sus pieles, etcétera, etcétera, para beneficio propio. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos gobernando sobre lo creado. Este es el modelo de gobierno según la creación. Número 2, modelo de gobierno según la ley. ¿Cuál es el modelo de gobierno según la ley? Por ley entendemos la revelación sinaítica. Por ley entendemos los códigos del Sinaí. ¿Qué dicen los códigos del Sinaí respecto al tema del gobierno? Escuchen bien. Cuando tu hermano se haga pobre y viene a ti buscando un apoyo, ojo, otro imperativo, tú lo ampararás. Aquí no está hablando de una posibilidad. Si te parece, si te gusta, si te parece bien la persona que vino, si te agrada, no, no, no. Tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá en tu casa, es decir, vivirá como un huésped. Y ojo, pongan atención, no tomarás de él usura, no tomarás de él ganancia, no, señor. Tendrás temor de tu Dios. Qué interesante esto. ¿Cómo evidencia un hijo de Dios el temor de Dios? No es por levantar las manos o por hacer oraciones fuertes. Es porque tendrá compasión del otro. No tomarás usura ni ganancia. Teme al Señor tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. Ojo, no le darás dinero a usura. Si la persona está en necesidad, préstele. Y ojo, no le darás víveres a ganancia. Cuando tu hermano empobrezca estando contigo y se venda a ti, no le hagas servir como esclavo. Le tendrás como un criado, como un extranjero, es decir, como un huésped en casa, hasta el año de la libertad, hasta el año del jubileo. Y entonces, cuando llegue ese año, saldrá libre de tu casa, él, sus hijos, volverá a sus familias, a su posesión, y todo le será restituido. Porque ustedes son mis siervos, dice el Señor. No son siervos el uno del otro. Yo los saqué de la tierra de Egipto, ustedes no serán vendidos a manera de esclavos. Y sobre todo, no te enseñorearás de él con dureza. Está resaltado en rojo para decirle lo siguiente. Observen, Radá dice, no te enseñorearás, no Radá. ¿Qué es esa palabra Radá? La misma que ya habíamos visto en la creación. Cuando Dios dijo, te enseñorearás de la naturaleza, pero no te enseñorearás del otro. Es decir, ¿cuál es el concepto de gobierno en la ley? En la ley jamás se contempló la posibilidad de que el hombre gobernara al hombre. Y esto en consonancia con la creación. En la creación Dios dijo, hombre y mujer, macho y hembra, gobiernen lo creado, gobiernen la naturaleza, macho y hembra. Pero ahora, en los códigos del Sinaí, advierte, jamás tú gobernarás a tu hermano. Esto significa que ontológicamente, en los relatos de la creación, descubrimos que ontológicamente el ser humano
no fue creado ni para gobernar ni para ser gobernado. No tenemos la capacidad ni de gobernar ni de ser gobernados. ¿Por qué razón Dios ordena al hombre que gobierne la naturaleza? Lo vamos a decir de una manera muy simplista, pero lo suficientemente amplia para que sea ilustrativo. El hombre como ser humano, el Adán, la raza humana, tiene la capacidad de gobernar sobre la naturaleza sencillamente porque somos una especie creada de manera superior a la naturaleza. Y la naturaleza fue creada para que nos sirviéramos de ella. Entonces tenemos la capacidad de gobernar la naturaleza. Pero dos seres humanos, creados como seres humanos en igualdad de condición, no fueron creados en condición de gobernar ni de ser gobernados. Por lo tanto, en el modelo de gobierno, según la ley, es decir, según los códigos del Sinaí, tenemos que diferenciar tres relaciones. El Sinaí, fundamentalmente, y si usted observa, toma el resumen, los 10 mandamientos, que son el resumen de todo el asunto, usted puede descubrir. ¿En torno a qué giran los códigos del Sinaí? La relación del hombre con Dios, ¿sí? El hombre con Dios. Los primeros 3 mandamientos. La relación hombre con Dios. En esa relación hombre con Dios, Dios gobierna al hombre. ¿Por qué Dios nos puede gobernar a nosotros? Porque al igual que nosotros somos una especie muy superior a la naturaleza, Dios es una especie muy superior a la raza humana. Entonces Dios sí está facultado para gobernar sobre el hombre. En la relación hombre-Dios, Dios gobierna al hombre. Segunda relación, el hombre en función de la naturaleza. El hombre gobierna la naturaleza. Y 3, la relación del hombre con el hombre. Y lo que dice es, cada uno ame a su prójimo. No hay posibilidad de gobierno del concepto, de construcción de un concepto de gobierno del hombre sobre el hombre. Tercer modelo de gobierno, según el pueblo. Y les advertí que cuando habla del pueblo no estoy hablando de toda la historia del pueblo, sino de un momento específico. ¿Dónde nace en la historia de Israel, dónde nace la idea perversa de que el hombre podría gobernar al hombre? La historia se remonta al libro de los jueces, que fue el texto que les sugerí, su lectura, y quienes no lo han hecho, les sugiero que hagan la lectura. Capítulos 8 y 9 del libro de jueces, importantísimo para comprender el concepto que vamos a trabajar aquí. En los tiempos de Gedeón, si recuerdan ustedes a Gedeón, uno de los jueces, de los grandes jueces que tuvo Israel, dice el texto en Jueces capítulo 8, versículo 22, los israelitas se le acercaron a Gedeón. ¿Por qué se le acercaron a Gedeón? Gedeón los había juzgado, los había librado de muchas batallas, los había librado de los enemigos, de los extranjeros, que los oprimían y demás cosas. Entonces, cuando el pueblo, pasado unos años, vieron ese gran liderazgo que tenía Gedeón y que era un hombre de gran autoridad, póngale atención, vinieron donde Gedeón y le dijeron lo siguiente: Gedeón, por favor, sé nuestro Señor. Tú, tu hijo, tu nieto, porque nos has librado de mano de Madián. Gedeón inmediatamente respondió: no, jamás, yo no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo les señoreará, sino que Yahvé señoreará sobre ustedes. Vemos varias cosas en este texto muy importantes. Primera, si bien es cierto, en español traducimos generalmente esta expresión como Señor, recuerden ustedes que en hebreo, puntualmente la palabra Señor es Adonai o Adón. Adón es Señor, que de donde viene Adonai, mi Señor, para referirnos a Dios como mi Señor Adonai. Pero en el hebreo de Jueces 8 no está la palabra Adonai ni Adón, está la palabra Meshal. Meshal.
Meshal significa Señor, pero Señor como gobernante, como dueño, como soberano, como dominador, como tirano y déspota. Esta es la definición de la palabra Meshal. Luego, pongan atención lo que está pasando aquí. Un día vienen los israelitas y le dicen a Gedeón, Gedeón, sé nuestro Meshal. Queremos que tú seas Meshal nuestro. ¿Qué es lo que le está pidiendo acá? Sé nuestro gobernante, es decir, nuestro dueño, soberano, dominador, tirano. Es decir, aquí nos remontaríamos otra vez a lo que pasó en la creación y a la orden que Dios le dio al pueblo hebreo. Perdón, al pueblo hebreo no, al ser humano, al Adán en la creación. Les dijo, señoreen sobre la tierra, subyúguenla, sométanla, esclavícenla, la tierra. Entonces el pueblo, en este momento de la historia, aquí vino el primer paso para la contaminación de la propuesta de Dios. Porque la propuesta de Dios era que el hombre gobernara la naturaleza, que Dios gobernara al hombre y que el hombre amara a su prójimo. Y entonces el pueblo le decía a Gedeón, sé nuestro Meshal. Meshal es el adjetivo, señor gobernante. Mashal es el verbo. Enseñoréate, domínanos, gobiérnanos. Gedeón se quedó de una pieza. Gedeón no podía entender esto. Entonces, ahí viene el otro aspecto importantísimo para nosotros acá. Gedeón, evidentemente, como un hombre de Dios que era, conocía muy bien el propósito de Dios desde el principio. Y Gedeón se quedó pensando en eso, digo, pero qué esta locura que esta gente me está pidiendo. ¿Cómo me piden a mí que yo sea Meshal de ellos? Y la respuesta de Gedeón es, no, señores, yo no puedo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Gedeón se sacudía la cabeza. Dios nos mandó a nosotros a gobernar la naturaleza. ¿En qué momento se les ocurre a ustedes que yo los pueda gobernar a ustedes? Ni yo, ni mi hijo, no, ni mi nieto, no, señor. Y miren lo que le dice Gedeón aquí. Yahvé será Meshal de ustedes. Yahvé es nuestro Meshal. Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro soberano, nuestro dominador. Él es. Nadie más puede serlo. Entonces, ni yo ni mis hijos. ¿Qué pasó? Resulta que lo que no alcanzó a divisar Gedeón es que tenía 70 hijos. Tenía 70 hijos. Bueno, no sabemos el número exacto. Quizá eran 71, 72, no importa. Pero de sus 70 hijos, además con diferentes mujeres, una de ellas, una concubina, una sierva, había nacido un hombre llamado Abimelech. Abimelech. Y Abimelech le quedó sonando esta petición del pueblo. Se quedó pensando. Y se esperó pacientemente. Cuando Gedeón murió, entonces Abimelech vino delante del pueblo y les dijo algo. Muchachos, usted le pidió a mi papá que fuera gobernador de ustedes, Meshal. Mi papá se negó. Pero aquí estoy yo, hijo de Gedeón, dispuesto a ser su gobernante. Dispuesto a ser su gobernante. Y se hizo rey. El pueblo lo nombró rey. Interesante, si leyeron el texto, le pusieron atención, lo contrario, leando, pónganle mucha atención, observen cómo comienza Abimelech su reinado. Para comenzar su reinado, lo primero que tuvo que hacer fue salirse de sus 70 hermanos. Asesinó a los 70 hermanos que tenía. Primer paso, tengo que quitarme todo estorbo de por medio. Y una vez asesinados sus hermanos, se posiciona como rey. Bueno, en realidad, tuvo por ahí una descachadita pequeña y se le quedó vivo uno, Yotam. Su hermano Yotam se escondió, se logró salvar
Y en Yotán tenemos una maravillosa historia de lo que yo consideraría el primer politólogo de la historia, por lo menos de los que tengamos registro, o por lo menos del pueblo. ¿Qué discurso el que se jaló Yotán? ¡Qué discurso impresionante! Claro, si nosotros lo leemos hoy en día no le vemos mucha gracia. Es un discurso común y corriente, no es gran cosa. Pero por favor, ubiquémonos. Es un discurso que tiene cerca de 3.200, 3.300 años. ¿Qué sé yo? No importa, más de 3.000 años. Que este Yotán hubiera tenido esa visión hace 3.000 años es admirable. ¿Qué dijo Yotán? Rápidamente nos acercamos al relato en Jueces capítulo 9. Cuando le contaron a Yotán todo lo que su hermano había hecho y cómo se había posicionado como rey, entonces Yotán fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz, clamó y dijo lo siguiente. Lanzó un discurso político, pero político de analista político. Y un discurso político de los buenos, de los que tienen carnecita. Escuchen bien. Dijo Yotán, escúchenme, varones de Siquem. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Cualquiera puede decir, ah, ya empezamos mal. ¿Qué cuento tan tonto, tan infantil? Perdónenme la palabra. ¿Qué cuento tan estúpido? Se reúnen los árboles para elegir reina. ¿Quién dijo que los árboles se reunían? Y le dijeron, reina sobre nosotros. ¿Qué cuento más absurdo, tan tonto? Bueno, ahí está la inteligencia de Yotán. Lo que Yotán está diciendo es, lo que ustedes han hecho es completamente estúpido. Es tan estúpido como el cuento que les estoy contando. Reunirse los hombres y pedirle a otro hombre que sea mashal de ellos. ¿Qué cosa más absurda? Ahora bien, continúa la historia de Yotán y dice, y el olivo respondió y dijo lo siguiente, yo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Bueno, los otros árboles hubieran podido responderle algo aquí. Espere, olivo. Nosotros no le estamos diciendo que deje el aceite. Lo que le estamos diciendo es que sea rey sobre nosotros. Pero observen la grandeza del discurso de Yotán. Yotán está diciendo lo siguiente. Quien asume esa condición pierde la naturaleza, la esencia para la cual fue creado. Y entiende que el olivo, al asumir, si hubiera asumido la condición de gobernante, de mashal sobre el pueblo, sobre los otros árboles, implicaba dejar su propia naturaleza con la que fue creado. Ante la negación del olivo, entonces los árboles le dijeron a la higuera, anda tu reina sobre nosotros. La misma respuesta del olivo la dio la higuera. ¿Acaso de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Ojo, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, como la higuera también se negó, vinieron donde la vid. Vid, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, igual, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. No. Y entonces los árboles fueron a la zarza. ¿Qué es la zarza? Todo lo contrario del olivo, la higuera y de la vid. Las tres plantas anteriores, todas producen frutos, frutos maravillosos y frutos necesarios y frutos agradables. ¿Pero qué es la zarza? No produce fruto, pero además son puras espinas. Y le dijeron, reina tú sobre nosotros. Y entonces la zarza respondió y dijo, si ustedes me eligen como rey, con gusto acepto. Vengan y abríguense bajo mi sombra. Y si no se someten, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Varias cosas ahí interesantísimas. Podríamos quedarnos mucho tiempo analizando este discurso porque tiene demasiados elementos interesantísimos. Pero tengo que avanzar. No nos da el tiempo para quedarnos mucho.
pero quiero decirles algunas cosas. Primero, miren el desespero de los árboles para tener un gobernante, lo más absurdo del mundo. Y entonces, para Yotán, Yotán no puso simplemente el olivo de una vez a la zarza. No, Yotán pasa por el olivo, sobre la higuera y sobre la vid, con el propósito de mostrar esa actitud tan incesante del pueblo de querer tener un rey, alguien que lo someta. ¿Cómo así? Y por último, la que decide aceptar el reto es justamente aquella planta que no servía para nada. No tenía ninguna esencia que perder. Por el contrario, está constituida de pullas, de fuego, le consume. Y eso es lo que tiene para dar. Entonces, ella está dispuesta a ir y asumir. Qué discurso tan impresionante de Yotán. Y esto lo hizo Yotán justamente en reacción a lo que el pueblo acababa de hacer con Abimelech, nombrándole rey, posicionándolo como rey. Así que el modelo, según el pueblo, lo podemos reforzar en primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4, 5, hasta capítulo 6, cuando todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en sus caminos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. El pueblo, después de que Samuel les llamó la atención, no quiso ir a Samuel y dijeron: no, señor, no nos importan todas las razones que usted nos diga. Habrá rey sobre nosotros y seremos también como las demás naciones. Escuchen, nuestro rey nos juzgará y saldrá delante de nosotros y dará nuestras guerras. El primer paso lo dio el pueblo cuando nombró a Abimelech. Abimelech duró solamente 3 años. El sistema monárquico se cayó otra vez, no continuó, volvieron los jueces, pero después de un tiempo, el pueblo, cansado con los jueces, definitivamente exigieron rey e iniciaron con un rey. Queremos rey como las demás naciones, constitúyenos un rey. ¿Quién es el rey? El rey es el que asume las funciones de gobierno. Mashal es el gobernante. Su lugar, su posición, su título, su estatus es el estatus de rey. Es decir, los reyes están para gobernar. Por lo tanto, y ya conocemos todo el recorrido del concepto de gobierno, el rey está para someter al pueblo. Era la tarea. Por lo tanto, en el modelo de gobierno, según el pueblo, todos luchan por el poder, lo que significa que todos luchan por someter al otro en beneficio propio. Los códigos del Sinaí, todo ese discurso que encontramos en el Sinaí, es lo que podríamos llamar nosotros el proyecto de Dios. Dios en Sinaí planteó una propuesta maravillosa, una propuesta que ha sido muy mal comprendida, porque cuando hablamos de la ley, la gente piensa en normas, en mandatos, en que hay que hacer esto, y si no hace esto se va para el infierno, y hay que guardar el sábado, y hay que circuncidarse, y hay que no sé qué, para ir al cielo. No, no, no. Sinaí no tenía nada que ver con eso. ¿Qué es Sinaí? ¿Y por qué no hemos podido comprender Sinaí? Porque Sinaí era fundamentalmente los estándares de Dios para la construcción de una sociedad. Era eso. Son las instrucciones, empezando porque la palabra Torah, que traduce a nuestro español como ley, traduce ley, pero significa instrucción. La Torah es la instrucción de Dios para que el pueblo se constituya en comunidad. Ese era el propósito. Dada la ley, dada la revelación sinaítica, van a Canaán y en Canaán se instaura, se constituyen una comunidad. Y en esa comunidad no hay espacio para que el hombre domine al hombre. Por eso Sinaí no nos habla de gobierno. Sinaí nos habla de muchas otras cosas y de unos esquemas de liderazgo muy diferentes al concepto de gobierno. Algo que es muy interesante con respecto a los jueces, hay una gran equivocación
en algunas versiones, en la mayoría de las versiones. Cuando usted va al libro de Ruth, en el capítulo 1 y versículo 1, muchas versiones al español, en otros idiomas también, traducen: ocurrió en el tiempo en que gobernaban los jueces. Falso. El hebreo no dice así. No lo dice así. Los jueces, tengan mucho cuidado con eso, los jueces no gobernaron al pueblo. Los jueces juzgaron al pueblo. ¿Y qué era juzgar en esa época? El juez de la época bíblica, el libro de los jueces, no es el juez en perspectiva jurídica de funcionario público con una toga y un martillo de madera. El juez, en la perspectiva de la época de los jueces, significa ese libertador. De hecho, así se llamaba el libro antiguamente, no el libro de los jueces, sino el libro de los libertadores de Israel. Un juez era el que libertaba al pueblo. Los jueces libertaron, los gobernadores esclavizaron. Los jueces le dieron al pueblo la tierra, los reyes le hicieron perder la tierra al pueblo. Los jueces repartieron la tierra entre el pueblo. Los reyes le arrebataron la tierra al pueblo. Los reyes gobernaron. Los jueces libertaron. En realidad, la manera correcta de traducir Ruth 1:1 es: ocurrió en la época en que los jueces juzgaban a Israel. Si se quiere, la época en que los jueces libertaban a Israel. Y no solamente ese problema lo tenemos en Ruth 1:1, lo vamos a encontrar en varios otros textos, en 2 o 3 oportunidades más en el Antiguo Testamento, que está esa traducción incorrecta de que los jueces gobernaban. Bien, nuevamente, qué pena con ustedes, pero también qué pena conmigo. Tengo que volver a llamar la atención para que por favor no intervengan las diapositivas. No sé si es que alguien dejó en manos de un niño la presentación y se alejó de la pantalla. Seguramente suele ocurrir en este sistema que muchas personas prenden la pantalla y la dejan ahí prendida solo para decir que están ahí, pero dejan en manos de los niños y los niños vienen y empiezan a intervenir la pantalla. Tengo que nuevamente salir de la presentación, robarles tiempo a ustedes de la exposición para poder limpiar la pantalla nuevamente y volver a entrar a ver si por favor tenemos cuidado con el manejo allí. Bien. Cuarto modelo que vamos a mirar. El modelo de gobierno según la monarquía. En 1 de Samuel, texto que ya habíamos citado hace un momento, cuando el pueblo le pidió rey a Samuel, Samuel le respondió al pueblo y le dijo lo siguiente: no les voy a dar rey. Les voy a explicar qué es lo que va a hacer el rey que reine sobre ustedes. Escuchen bien y acompáñenme en esa lectura. Así hará el rey. Escuchen. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos, a que cieguen sus mieses, a que hagan armas de guerra para él y pertrechos de sus carros. Tomará a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares. Los dará a sus siervos. Diezmará su grano, sus viñas, para darle a los oficiales. A propósito, y dicho sea de paso, la palabra aquí diezmo, bueno, y en realidad en muchos otros textos bíblicos también tiene que ver con tributos. Es decir, el diezmo significa un impuesto. En otras palabras, impondrá impuestos, impondrá tributos sobre su grano, sobre sus viñas, para darle a los oficiales, a los siervos. Es decir, escuchen esto, en los relatos del Sinaí no estaba contemplado jamás que el pueblo pagara impuestos, tributos. En el modelo de organización, ojo, no de gobierno, sino en el modelo de organización comunitaria sinaítico, no estaba contemplado. ¿Cuándo surgen los impuestos? ¿Cuándo surgen los aranceles? ¿Cuándo surgen los tributos? ¿Cuándo fue necesario sostener un aparato estatal creado a partir del nacimiento de las monarquías?
Y entonces era necesario la imposición de tributos para sostener todo ese aparato que había sido creado. Aparato que en ningún momento apareció dentro de la definición de los códigos sinaíticos. Tomará sus siervos y sus siervas, tomará los mejores jóvenes de ustedes, los asnos, hará con ellos sus obras, impondrá también impuesto, diezmará sus rebaños, y ustedes serán sus siervos. Y aquel día clamarán a causa del rey que han elegido, pero Yahvé no responderá. Sin embargo, y a pesar de estas advertencias, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey, y aquí taché la palabra gobernará, que aparece en algunos textos, porque realmente en el original no estaba. Porque aquí el pueblo lo que creía que era un rey no era tanto que los gobernara, sino que saliera a pelear las peleas por nosotros. Lo que el pueblo no entendió es que al nombrar rey, el rey entraría a gobernar al pueblo. En el modelo de gobierno, según la monarquía, la tarea del rey, ¿cuál es? La tarea es el verbo mashal, es decir, enseñorearse, dominar, gobernar, someter, mandar, regir, ejercer poder. ¿Cuál es su posición? Meshal. Meshal es la posición de señor, de gobernante. ¿Y cuál es el título que llevaría? Melech, es decir, rey. En el modelo de gobierno, según la monarquía, vamos a encontrar algunos ejemplos interesantes a lo largo del texto bíblico. Jeremías 34:11 dice, después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado ir libres y los sujetaron como siervos y como siervas. Aquí está narrando un momento triste de la historia del pueblo hebreo, denunciado por Jeremías. Después de que le habían dado libertad a los esclavos, los volvieron a traer y los sujetaron como siervos y los esclavizaron, incumpliendo así completamente lo que habíamos leído ya hace rato en el libro de Levítico. Segundo de Samuel 8. El rey David dedicó a Yahvé con la plata y con el oro de todas las naciones a las que había sometido. Hay un texto muy interesante cuando dice David que fue a comprar el lote donde iba a construir el templo. Y entonces aquel hombre todo asustado cuando la presencia del rey dijo, le regalo el lote. Cuando David le dijo, se lo compro. No, no, se lo regalo. El pobre tipo asustado de que David lo iba a descabezar, le dice, se lo regalo. Y David le dice, no, porque yo no le ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Yo le voy a pagar el lote. Un texto muy lindo, suena hermoso lo que David dijo. La pregunta es, ¿y con qué le iba a pagar esto David? ¿Con qué? Con el dinero que había recogido justamente del pueblo. No es el dinero de David. David no compró eso con plata de él. David compró eso con el dinero fruto del sometimiento de los pueblos. Segundo de Samuel claramente lo dijo. Todo eso lo hizo David con el dinero que había recogido de los pueblos, de las naciones, dicho sea de paso, en el hebreo significa las gentes que había sometido. Kabash, la palabra kabash, sojuzgar que veíamos en Génesis, someter, reducir a esclavitud, pisar, avasallar, es justamente lo que encontramos aquí en el ejercicio de la monarquía. En el ejercicio en el modelo de gobierno, según la monarquía, lo que encontramos es un sistema totalmente piramidal, en donde el monarca es en la parte superior, única y exclusiva. En la base tenemos un colectivo y en el intermedio entre el monarca y el colectivo tenemos una serie de estratos que son fundamentalmente los servidores del rey para que cumplan dos funciones. Por un lado, beneficiar al rey del producido del colectivo, y por otro lado, hacer conocer al colectivo las órdenes que el rey ha dado. En ese orden de ideas, el modelo de gobierno según la monarquía, la sociedad, es decir, los ciudadanos,
son la base que sostiene los intereses de las clases dominantes. La sociedad no es más que la base de las clases dominantes. Por eso, vamos a encontrar entonces, cuando nosotros hablamos de política en el pueblo hebreo, la política en la antigüedad, el primer problema que nosotros enfrentamos es la relación tan estrecha que nosotros concebimos, porque es la realidad nuestra, de la relación entre política y gobernantes. El recorrido que hemos hecho nos permite sencillamente entender que si queremos hablar de política en el pueblo hebreo, tenemos que diferenciar los distintos momentos de la historia. Si por política entendemos el ejercicio del poder de los reyes, de los monarcas, tenemos que aclarar que no difieren nada a los modelos que tenemos hoy. En nada. Se vestían distinto, mandaban diferente y los nombres eran distintos. Pero en cuanto a ejercicio de poder, es la misma cosa. Si por política entendemos la revelación de los códigos sinaíticos, entonces tenemos que decir que el proyecto de Dios representado en los códigos del Sinaí es un proyecto que busca la conformación de una sociedad de principios comunitarios, no de principios de estratos, de niveles. Y ese proyecto de Dios presentado en los códigos del Sinaí no se queda simplemente representado en el pensamiento del Sinaí, de los códigos sinaíticos, sino que vamos a descubrir algo maravilloso. Y aquí sería muy interesante una lectura de los profetas del siglo VIII y del siglo VII antes de Cristo, es decir, de manera muy expresa, los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías y Sofonías, 6 profetas vitales que lograron interpretar de una manera adecuada los códigos del Sinaí y por eso reaccionaron contra esa política perversa que venía ya desde el siglo IX, pero que en el siglo VIII toma una fuerza muy grande y entonces estos profetas reaccionan. Y entonces, para cerrar, sencillamente decirles que en esa línea vamos a tener a un hombre como Isaías, que en capítulo 1, versículo 28, dice, hablando de la restauración del proyecto de Dios, Isaías dice, y estableceré jueces como al principio. Es decir, Isaías se pronuncia claramente contra el sistema monárquico como un sistema que había corrompido el proyecto social de Dios, y más bien Isaías sueña con el restablecimiento de jueces, y entiéndase por jueces, libertadores de Israel, que le dieran su tierra, repartieran su tierra, defendieran su tierra y velaran por un Estado comunitario y no por un Estado monárquico donde el monarca oprime, somete y gobierna a lo que había sido denominado en ese momento el pueblo de Dios. Bien, dejo allí por cuestión de tiempo y miramos, no sé si hay, ahora sí veo que alguien estaba levantando la mano, perdónenme que no di la palabra porque ya estaba cerrando, y ahora sí nos tomamos unos minutos para algunas reacciones. Ok, Milton, hay algunas preguntas, entonces te las voy a ir leyendo y tú vas, si quieres, respondiendo una a una muy rápido. La primera pregunta, ¿podría explicar el término teocracia en relación con su exposición? Es como profundizar un poco en el concepto. La teocracia pues, tiene que ver con algo que planteamos en un momento determinado, cuando Dios fundamentalmente es el que puede gobernar al hombre. Una teocracia no es un tema, no es un sistema religioso. Una teocracia es sencillamente una sociedad construida con unos principios comunitarios, entendiendo, como lo leímos en un versículo ahí en Levítico, que cuando el hombre sirve al hombre desde una perspectiva comunitaria, está dando evidencia real de su temor a Dios. En otras palabras, la teocracia sencillamente significa el temor reverencial a Dios y a la propuesta comunitaria de Dios para la relación entre los seres humanos. Pero la teocracia es, aunque se llama teocracia,
es fundamentalmente una relación entre seres humanos. Es una relación del hombre con el hombre, en donde se respetan esos principios comunitarios de Dios. Ok. Segunda, podría decirse que los gobiernos, según la creación y según la ley, son la expresión más excelsa de la anarquía, entendida esta en su puro y genuino significado. ¿Me la repites, por favor? No entendí la primera parte. Podría decirse que los gobiernos, según la creación y según la ley, son la expresión más excelsa de la anarquía, entendida esta en su puro y genuino significado. No. No. Creo que hay una mezcla allí de la anarquía es una oposición y no tiene aquí ni entendiéndola ni siquiera en su puro significado. Ni yendo allá. Lo que pasa es que aquí hay un problema muy grande que nosotros tenemos que tener cuidado y es cuando los vocablos toman una posición categorial dentro de una sociedad. El término anárquico no puede ser tomado fuera de la construcción categorial social que ya tiene, que ya posee por sí mismo. Y la anarquía, independientemente de que nos pongamos a hacer sumas y restas con los términos y con las raíces, la anarquía tiene que ver con una actitud de rechazo a un orden establecido. Y en ese orden de ideas, ni Sinaí ni la creación se oponen a un orden establecido. No son propuestas anárquicas, son propuestas fuera. De hecho, por ejemplo, una de las grandes inquietudes que a muchos les levanta este planteamiento que hemos hecho acá son algunas de las propuestas, por ejemplo, neotestamentarias, como lo dice Pablo, sométanse a tu autoridad. Y aquí viene un problema que es muy largo de abordar, pero muy cortamente. Pablo está hablando a una iglesia cuya labor no es oponerse, entre otras cosas, a un imperio, que era un sistema de gobierno muy distinto al que tenemos nosotros hoy en día. Entonces Pablo invita a una iglesia a que su tarea no es oponerse a ese gobierno. Aún en ese momento Pablo lo hace. Entonces, no, ahí hay que tener cuidado. La anarquía es una oposición a un sistema establecido. Y en ese orden de ideas, hablar de la creación o de Sinaí como una oposición sería una oposición a lo que está establecido como orden en ese momento, que era un orden de Dios. Entonces, no. Esto daría para más, pero déjenme simplemente decirles, no podemos revolver los términos ahí. Ok. ¿Los códigos del Sinaí podrían tener espacio hoy? Interesante pregunta, pero la respuesta sería devolver la pregunta a cada uno. Es decir, ¿qué tanta disposición tenemos cada uno en la construcción de comunidad? Ahora bien, una cosa que sí tenemos que tener claro es que nosotros ya no somos el pueblo hebreo. ¿Cuál es la diferencia entre, metamos en nuestro contexto directo? Colombia, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo hebreo? Nosotros no somos un pueblo religioso, nosotros somos un pueblo laico, un estado laico. No podemos imponer una religión. Para el pueblo hebreo la idea era muy distinta. Por lo tanto, los códigos del Sinaí siguen teniendo absoluta relevancia. Cristo lo predicó todo el tiempo. No va a pasar absolutamente nada de la ley mientras la tierra exista. Y además dice Jesús allí mismo, Mateo 5, quien enseñe esto será llamado grande en el reino de los cielos, quien no enseñe esto y quien fuerza esto será llamado muy pequeño, será maldito en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque la preocupación nuestra no debe ser establecer un estado conforme a los códigos de Sinaí. La preocupación nuestra debe ser propiciar los códigos del Sinaí en los entornos en los que Dios nos ha puesto. ¿Saben cuál es el lugar más apropiado para iniciar el establecimiento de los códigos sinaíticos? El hogar, la casa, donde estoy, la comunidad pequeña donde estoy. Todos esos son lugares idóneos para establecer los códigos del Sinaí, porque los códigos del Sinaí no propenden por una nación, por un estado, propenden es por una comunidad. Y quiero que ahí desliguemos el concepto de comunidad como el nombre que le ponemos a una agrupación. No le podemos llamar comunidad como lo hacemos hoy a todo. 3 gatos comiendo el mismo plato son comunidad. Y si hay un perro, un gato y un lobo que todos son dueños, son del mismo amo, que les llamamos comunidad. No, eso no es comunidad. Comunidad es tiene una perspectiva muy superior dentro de la perspectiva bíblica. De los códigos sinaíticos
claro, siguen estando vigentes y serían interesantísimos que los pudiésemos entender, comprender y establecer dentro de la primaria comunidad en la que nos encontramos cada uno. Doctor Milton, muchas gracias por su exposición magistral en esta noche. Le agradecemos en nombre de todos por habernos acompañado en esta noche. Igualmente, yo le pediría a Milton que de pronto nos compartiera algún texto que podamos dejarlo para que la gente pueda profundizar. Yo voy a colgar en el material algún texto que nos comparte el doctor Milton para que ustedes puedan seguir profundizando. Creo que es un tema que, como dice Milton, no lo podemos abordar en un espacio tan corto, pero que poco a poco pues nos vamos a ir enriqueciendo. Muchísimas gracias, Milton, por su participación, por esta bella exposición que nos ha hecho durante esta noche. Muchas gracias. Creo que iniciamos esta parte doctrinal con una muy buena exposición. Muchas gracias, Milton. Muchísimo gusto para servirles respecto a los textos de lectura y todos recomendados. Ya se los envié allí a Miguel y espero que él pueda socializarlos con ustedes. Con mucho gusto para servirles. Dios les bendiga y que tengan buen tiempo. Gracias, doctor. Bueno. Padre Nan. Padre Nan. Padre Nan todavía está por allí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Tres cositas muy rápidamente para que nosotros tengamos presente para estos días. Como les decía entonces, nosotros ya creamos, está en funcionamiento el grupo en Classroom para que ustedes tienen toda esta parte de la semana hasta el día viernes para que puedan hacer sus inscripciones, puedan entrar, puedan allí alojar sus tareas. Recuerden que allí van a estar las tareas, las evaluaciones, los cuestionarios, todo lo que vamos a tener en cada una de nuestras clases. Esta tarde les envié a través del WhatsApp de nuestro grupo, del diplomado, les envié un formato para que ustedes lo diligencien. Es una solicitud de la Universidad Monserrate. Yo les pido que lo diligencie, el diligenciamiento de este formato lo hagamos con mucho cuidado, porque toda la información que nosotros de aquí de alguna forma enviemos, pues va a ser precisamente para la parte final o cierre de nuestro diplomado y poder tener nuestra certificación. Entonces, Unimonserrate nos pide, sí, seguramente que es mucha información, es detallada, pero claro, el SNIES, que es el Sistema de Información del Ministerio de Educación, siempre pide todas estas informaciones para las personas que están estudiando y que están tomando sus diplomados. Entonces, por favor, diligenciarlo y enviarlo. Tenemos plazo hasta el día viernes a las 11 de la mañana. Yo debo enviar esta información a Unimonserrate. También ya las personas están terminando de hacer sus pagos. También que en esta semana, por favor, podamos realizar los pagos. Si alguna persona tiene alguna dificultad, entonces nos puede escribir un correo con respecto a este pago. Muchísimas gracias a todos. Espero que podamos seguir compartiendo. Nos vemos el viernes a las 7:30 de la noche. Demos gracias en este momento a Dios por la experiencia que nos regaló esta noche, porque nos permitió adentrarnos en el Antiguo Testamento y nos permitió adentrarnos en todo este tema tan interesante que es el de la política del pueblo de Israel. Pongamos en manos de María esta noche para que tengamos un buen descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias a todos y muy buena noche para todos. Miguel, disculpa, están haciendo la pregunta.